Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchísimos de ustedes les encanta, y es nada más y nada menos que la relación superíndice 3n, o mejor dicho, la no relación superíndice 3n, entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa cúmica explosiva en Senu con diéresis al cam? ¿Esa conexión superíndice 3n que traspasaba la pantalla? Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo si detrás de esa ruptura que tanto dolió superíndice 3 a los fans, se esconden mensajes secretos, pistas ocultas, o simplemente una gran amistad que sigue viva a pesar de todo. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecitos, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Asu no se perderán ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y ahora vamos al grano. Como saben, Ande y Kerem fueron la pareja del momento. Su romance surgió superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n y fue una autocopyrightica locura. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción superíndice 3n que tenuan. Parecua que vivuamos en un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, al menos públicamente. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor que nos acuan creer. Las teorías conspirativas comenzaron a surgir como champion más menos ones de copyright ese de la lluvia. Que si agua una tercera persona en discordia, que si la presión superíndice 3 en medio útica era insoportable, que si simplemente se agua acabado el amor. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una versión superíndice 3n oficial y clara de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero, ¿du superíndice 3 de entran los mensajes secretos en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los meses posteriores a su ruptura, tanto Ande como Kerem han compartido en sus redes sociales, y en algunas entrevistas, frases y genes o incluso más menos os gestos que han hecho que los fans se pregunten si realmente todo terminado entre ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan esa publicación superíndice 3n de Ande en Instagram, donde aparecua mirando al horizonte con una sonrisa melancu superíndice 3 lica y el pie de foto decua, every sunrise is a new beginning? Muchos interpretaron esto como una indirecta hacia Kerem, como si estuviera dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n. Y copyright decir de las canciones que ambos comparten en sus historias de Instagram. A veces eligen canciones con letras que parecen reflejar su situación superíndice 3n sentimental, hablando de segundas oportunidades, de recuerdos imborrables o de amores que dejan huella. ¿Casualidad? ¿Quizú de ese mensajes subliminales? Posiblemente. Pero no solo se trata de redes sociales. También copyright hay que prestar atención superíndice 3n a sus apariciones públicas. Recientemente Kerem fue entrevistado en un programa de televisión superíndice 3n, aunque no mencionó superíndice 3 directamente a Ande. Hablo superíndice 3 sobre la importancia de las relaciones significativas en su vida y de CEU superíndice 3 valora a las personas que han estado a su lado en los momentos difíciles. ¿Serú que estaba pensando en Ande? Otro punto que no podemos ignorar es la actitud que ambos han mantenido con respecto al otro. A pesar de la ruptura, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre se han mostrado respetuosos y han elogiado el trabajo y el talento del otro. Esto sin duda alimenta la esperanza de muchos fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Ahora bien, es importante ser realistas. Es posible que todos estos mensajes secretos sean simplemente producto de nuestra imaginación superíndice 3n, de nuestras ganas de creer que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo. Quizú ese son solo coincidencias, interpretaciones subjetivas de sus palabras y acciones. También copyright hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. Es probable que incluso si hubiera algo entre ellos, prefieran mantenerlo en secreto, lejos del escrutinio público.
Han vivido en carne propia lo que es tener una relación superíndice 3N expuesta a los medios y a las redes sociales, y quizá ese no quieran repetir esa experiencia. Además de ese, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos. Han pasado mucho tiempo juntos, han compartido experiencias únicas y es normal que mantengan una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. No todos los romances terminan en enemistad. Entonces, ¿QU Copyright ocultan realmente los mensajes secretos de Andy y Kerem? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Lo que podemos hacer es seguir observando, analizando y por supuesto, más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N. Pero de si hay amor o no entre ellos, lo importante es recordar que son dos personas que merecen respeto y privacidad. Debemos evitar alimentar rumores y especulaciones que puedan más menosarlos. Al final del día, son seres humanos con sentimientos y emociones como todos nosotros. En resumen, hoy hemos analizado los supuestos mensajes secretos de Andy y Kerem, explorando las diferentes interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones públicas y su actitud mutua. Hemos visto que hay motivos para la esperanza, pero también copyright N para la cautela. La verdad, como siempre, es un misterio que solo ellos conocen. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado algo en QU Copyright pensar. Agradezco de corazón superíndice 3N que hayan llegado hasta el final, y que me hayan acompañado más menosado en esta investigación superíndice 3N sobre Andy y Kerem. Me encantaría saber QU Copyright opinan ustedes. ¿Creen que hay mensajes secretos entre ellos? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Do Copyright genme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos Andy y Kerem Lovers, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Ahora, para darle más jugo a esta historia y convertirla en un análisis aún más profundo, vamos a explorar cada ángulo, cada rumor y cada posible interpretación con más detalle. Agárrense que esto se pone bueno. *** profundizando en el fenómeno Senu con diéresis al capm, y el Andy Kerem chip ***. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, es crucial entender la magnitud del fenómeno Senu con diéresis al capm. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat fue simplemente mágica. Lograron transmitir una conexión tan real y palpable que los fans no tardaron en shippearlos con todas sus fuerzas. El hashtag #Andy Kerem se convirtió en trending topic global, y cada interacción entre ellos, ya fuera dentro o fuera de la pantalla, era analizada al milímetro. El hecho de que su relación en la vida real coincidiera con la de la serie fue la guinda del pastel. Alimentó aún más la fantasía de los fans, que veían en ellos a la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Documentaban cada detalle, desde sus miradas cómplices en las alfombras rojas hasta sus divertidas interacciones en redes sociales. Era un sueño hecho realidad para muchos. *** La ruptura, un golpe al corazón del fandom ***. Por eso, cuando la noticia de su ruptura se hizo oficial, fue como si el mundo se detuviera. La decepción fue inmensa. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo muy valioso. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan unida, de repente decidiera tomar caminos separados? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, teorías conspirativas. Los fans, negándose a aceptar la realidad, comenzaron a buscar desesperadamente señales de que aún había esperanza, de que la ruptura no era definitiva. Y fue ahí donde empezaron a cobrar fuerza los famosos mensajes secretos. *** decodificando los mensajes subliminales, un trabajo de detectives del amor ***.
La tarea de decodificar los supuestos mensajes secretos de Ande y Kerem se convirtió en una verdadera obsesión para muchos fans. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada pequeño gesto era analizado con lupa, buscando pistas que pudieran indicar una posible reconciliación. Asterisco 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 las redes sociales como campo de batalla emocional asterisco asterisco como mencionamos antes, las publicaciones de Ande y Kerem en Instagram se convirtieron en el epicentro de esta investigación. La famosa foto de Ande mirando al horizonte con la frase, "Every sunrise is a new beginning", fue solo la punta del iceberg. También se analizaban las fotos que publicaban en los mismos lugares, aunque no aparecieran juntos. ¿Era una coincidencia que ambos estuvieran en el mismo restaurante en diferentes días? ¿O era una forma sutil de decir, estoy pensando en ti? Las canciones que compartían en sus historias de Instagram eran otro elemento clave. Cada letra era diseccionada en busca de mensajes ocultos. Canciones sobre segundas oportunidades, sobre el dolor de la pérdida, sobre el poder del amor, todo valía para alimentar la esperanza. Asterisco 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 las entrevistas, entre la diplomacia y las revelaciones involuntarias asterisco asterisco las entrevistas de Ande y Kerem eran otro campo minado de posibles pistas. Aunque ambos se esforzaban por mantener la compostura y evitar hablar directamente sobre el otro, a veces se escapaban frases o gestos que los fans interpretaban como revelaciones involuntarias. Recuerdo una entrevista en la que Kerem hablaba sobre la importancia de la madurez emocional en las relaciones. Muchos fans interpretaron esto como una indirecta hacia Ande, como si estuviera sugiriendo que la relación había terminado debido a la inmadurez de uno de los dos. En otra ocasión, Ande habló sobre la importancia de mantener la privacidad en las relaciones. Esto fue interpretado como una justificación de su silencio sobre la ruptura, y como una señal de que quizás, en el futuro, estarían dispuestos a hablar más abiertamente sobre lo sucedido. Asterisco 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 los gestos silenciosos, el lenguaje del cuerpo habla por sí solo asterisco asterisco más allá de las palabras, los gestos también eran objeto de análisis. Una mirada fugaz, una sonrisa tímida, un contacto accidental, todo podía ser interpretado como una señal de que el amor aún estaba presente. Los fans recordaban con nostalgia los gestos cariñosos que se dedicaban el uno al otro durante su relación, y buscaban señales de que esos gestos aún persistían, aunque de forma más sutil. Asterisco asterisco el rol de la prensa del corazón y los rumores infundados asterisco asterisco. Por supuesto, la prensa del corazón también jugó un papel importante en esta historia. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, publicaban constantemente rumores y especulaciones sobre su relación, muchas veces sin ninguna base real. Se habló de terceras personas en discordia, de problemas familiares, de diferencias irreconciliables. Todo valía para vender revistas y conseguir clics. Estos rumores, aunque en su mayoría infundados, alimentaban aún más la incertidumbre y la confusión entre los fans. Asterisco asterisco la amistad como posible consuelo asterisco asterisco. Como ya mencionamos, una de las posibilidades más realistas es que Ande y Kerem simplemente hayan decidido seguir siendo amigos. Después de todo, han pasado mucho tiempo juntos, han compartido experiencias únicas y es normal que quieran mantener una relación cordial y respetuosa. Sin embargo, para muchos fans, la idea de la amistad es una especie de condena. No quieren conformarse con eso. Quieren verlos juntos, enamorados, felices para siempre. La amistad en este contexto es vista como una derrota, como una prueba de que el amor no pudo triunfar. Asterisco asterisco la presión mediática, un factor a considerar asterisco asterisco. Es importante tener en cuenta la enorme presión mediática a la que estuvieron sometidos Ande y Kerem durante su relación. Ser una pareja tan famosa, tan querida por el público, conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición. Cada uno de sus movimientos era vigilado y analizado, y cualquier error o desliz podía ser utilizado en su contra. Esta presión puede ser asfixiante y puede afectar negativamente a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Quizás, una de las razones por las que Ande y Kerem decidieron romper fue precisamente para escapar de esta presión, para recuperar su privacidad y poder vivir sus vidas de forma más tranquila y normal. Asterisco asterisco el futuro, incertidumbre y esperanza asterisco asterisco. Entonces, ¿qué depara el futuro para Ande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si el amor puede volver a florecer entre ellos.
Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos y de reinventarse a sí mismos. Independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo y de su talento, ya sea juntos o por separado. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este exhaustivo análisis sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de misterio, especulaciones y, sobre todo, mucho amor por esta pareja que conquistó nuestros corazones. Ahora, la pregunta del millón, ¿creen que hay esperanza para Hande Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y, por supuesto, sus deseos para el futuro de esta pareja que nos sigue dando de qué hablar. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Besos.